Tengan todos un muy buen día. De verdad que constituye un privilegio compartir un escenario de discusión democrática y pluralista para la cual nos ha convidado la Autoridad Nacional de Televisión, por lo cual dejo mi testimonio de gratitud. Yo propongo en esta breve intervención una suerte de cambio de formato. Abandonaré las ayudas audiovisuales para ampararme quizás mejor en la fuerza de los argumentos de naturaleza estrictamente jurídica y desde una óptica particularmente constitucional. Y ello precisamente me obliga a señalar que el debate, el quid de la cuestión, debe orientarse de manera necesaria e ineludible al examen constitucional que en su momento el Tribunal colombiano hizo sobre el contenido y alcance del artículo 11 de la Ley 680 del 2001. Porque esa es la norma básica, quiérase o no, que está inmersa en la discusión que concita nuestra atención en esta mañana y que por lo tanto será un factor decisivo de las determinaciones que deba tomar la Autoridad Nacional de Televisión. Y para entender y comprender cabalmente ese importante pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucional, deberíamos recordar que el demandante, un ciudadano, planteó una cuestión jurídica que determinó para el tribunal el objeto de su decisión. Y lo que precisamente planteó el demandante fue una posible violación del artículo 333 constitucional, vale decir, una violación del régimen que la Carta establece en relación con la libertad de empresa. Planteó un argumento muy sugerente, el demandante, que esta obligación del mos carry, como ustedes la llaman, y que la Corte ni yo usaré esa denominación, pero que existe, es que implicaba para los operadores de la televisión por suscripción una carga desproporcionada y fundamentalmente que afectaba su estabilidad económica o que implicaba el establecimiento de una cláusula exorbitante. De tal manera que todos esos elementos planteados por el ciudadano en la demanda de acción pública son lo que van determinando la discusión al interno de la Corte, la ratio decidendi en que la funda y la conclusión a la que llega. ¿Qué decisión tomó la Corte Constitucional sobre ese particular? La Corte dijo que la norma era exequible, es decir, que no violaba ninguno de los elementos alegados por el demandante, porque básicamente no había una violación de la libre competencia, porque los operadores de televisión por suscripción y los operadores de la televisión abierta no se encuentran en condiciones de igualdad o en las mismas condiciones de igualdad. Que aquí lo que estaba implicado, dijo la Corte, como todos recordamos de la lectura de ese fallo, era el uso del espacio electromagnético, refiriéndose precisamente a lo que sobre el particular regula el artículo 75 constitucional, vale decir que de lo que estamos tratando es del uso o del aprovechamiento vía los contratos de concesión de un bien de uso público y desde luego como bien de uso público sujeto a la intervención estatal, es decir, no sujeto a la discrecionalidad, a la voluntad o a las condiciones particulares de un operador privado, sea cual éste fuera. Y precisamente las autoridades del sector de regulación y de control son las llamadas a mantener ese espíritu constitucional al cual nos convoca el tribunal a respetar. Pero dijo la Corte, efectivamente, siguiendo el planteamiento del demandante, que como esta obligación del mos carry puede implicar, evidentemente, una limitación al ejercicio de la libertad económica,
podría implicarlo, dijo: no, señores, esta obligación busca un fin legítimo, y un fin legítimo que la Corte lo centra, como aquí se ha señalado, me parece que con razón, en la prevalencia del interés general, del pluralismo informativo y de los derechos de los ciudadanos suscriptores. Casi nada, es decir, de buena parte del espíritu de la Constitución de 1991. Y por eso el tribunal señaló que esta medida, que es una obligación impuesta a los operadores de televisión por suscripción, señores miembros de la Junta y señor director de la Autoridad Nacional de Televisión, era adecuada a esos fines. Precisamente es una medida perfectamente adecuada, porque lo que hace la Corte es realizar, frente a la exclusión planteada por el demandante, un test de proporcionalidad. Y ese test de proporcionalidad precisamente lo resuelve el Tribunal Constitucional, señalando que esta medida, si bien es cierto, implica una exigencia que podría afectar la libertad económica de los operadores de televisión por suscripción, también lo es que la carga que se les impone no es de ninguna manera mayor que el beneficio que se pretende obtener, el cual consiste en la garantía del derecho a recibir una información libre e imparcial. Puede afirmarse incluso que, lejos de afectar a los operadores de la televisión por suscripción, la medida censurada comporta para ellos beneficios significativos en tanto y en cuanto transmiten a sus usuarios la programación que ofrecen los canales colombianos de televisión abierta sin tener que cancelar derechos por este concepto, sin tener que cancelar derechos por este concepto. Eso me permite a mí señalar que la declaratoria de exequibilidad por la Corte Constitucional, sometida a un riguroso examen de proporcionalidad, es decir, si de un lado estaba la posible afectación a la libertad económica, a un detrimento por los costos que necesariamente los operadores por suscripción tienen que incurrir para transmitir las señales de la televisión abierta, incluirlas en sus parrillas o plataformas, al margen de la tecnología que ésta fuera, y por el otro lado existe esa obligación, el juicio de proporcionalidad, la Corte precisamente lo salva para establecer que la norma no viola la Constitución, precisamente porque se trata de una obligación legal que no está sujeta a una contraprestación, a una carga, a un pago, ni a los generadores de la televisión abierta, ni tampoco una carga que pudiera ser impuesta a los usuarios. Esa, quiérase o no, es la ratio decidendi que constituye una doctrina constitucional de obligatoria observancia, porque se vincula al decisum, a la decisión de exequibilidad del tribunal. Pero déjenme, con mucho respeto, porque sé que ese es un tema del dominio del auditorio y de las autoridades, referirme a que este fallo, por la decisión de exequibilidad pura y simple, constituye un fenómeno de cosa juzgada constitucional absoluta. Y ello significa que la Corte Constitucional determinó que la constitucionalidad del artículo 11 que mencionamos lo es frente a todo el plexo normativo de la Constitución y de todas las normas que se integran a nuestro ordenamiento jurídico constitucional, como el bloque de constitucionalidad o incluso, si se pretendiera, normas de carácter comunitario que también pudieran hacer parte del ordenamiento jurídico. Estamos, señores y señoras, frente a la típica cosa juzgada constitucional absoluta, frente a la cual la propia Carta prevé que ninguna autoridad puede desconocer. Cosa juzgada absoluta. Porque la Corte no dijo en su parte resolutiva que la exequibilidad del artículo 11 estaba sujeta
o estaba limitada a los cargos solo planteados por el demandante. Con mucha pena no. Planteó que era constitucional frente a toda la Constitución, con toda la Constitución, con todo lo que la Constitución implica, con las normas también de carácter internacional que se integran. Cuando a la Corte se le planteó por otro ciudadano nuevamente la oportunidad de replantear el debate, la Corte no tuvo otra circunstancia ni tenía otra alternativa que decir: señor demandante, estamos frente a una cosa juzgada de carácter absoluto, sentencia 1151 del 2003, posterior a la 654, y en consecuencia no podemos volver a replantear el tema. La propia Corte Constitucional ratificó el carácter de la cosa juzgada absoluta. Pero como si ello fuera poco, lo que los juristas denominan el derecho viviente, es decir, cómo se interpreta y aplica la norma por los operadores directos, pues con posterioridad a ese fallo, diversos pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la 005 de abril del 2010, la circular 005 del 2004 de la Comisión Nacional de Televisión en su momento, y otras que aquí ya se han mencionado, precisamente establecen lo que la ratio de la Corte estableció, es decir, la prevalencia del interés general sobre cualquier otro derecho y el carácter, en este caso, de una obligación legal. No debemos olvidarnos que la cosa juzgada absoluta y la ratio decidendi de la Corte constituyen un precedente vinculatorio, vinculante para las autoridades y para los ciudadanos, pero particularmente para los ciudadanos. Solo menciono sobre ese carácter vinculante la sentencia muy reciente 539 de 2011, a la cual le han sucedido 3 o 4 decisiones más. Finalmente, quiero enfatizar de que en este caso estamos frente a una obligación, el mos carri, que se deriva directamente de la ley, con la lectura constitucional del intérprete autorizado de la Carta, que es la Corte Constitucional. Y en consecuencia, esa obligación legal, como toda obligación legal, no solo esta en particular, no podría ser enervada, no podía ser desconocida o burlada por la invocación de otros derechos, y menos por derechos de contenido particular, económico, cuando lo que aquí está en juego es el pluralismo informativo, la democracia participativa y los derechos a una información amplia de los usuarios que corresponde al espíritu de la Carta. Ese debate, esa eventual tensión, falso argumento de que hay una tensión frente a los derechos de autor y que estos podrían prevalecer porque están determinados en una regulación comunitaria que la cosa juzgada ya absolvió, esa tensión siempre la ha resuelto nuestro Tribunal Constitucional en precedentes de carácter vinculatorio en favor del interés general, del pluralismo informativo, de los derechos de los ciudadanos, porque de lo contrario, y es lo que a mí como abogado y como ciudadano, y también debo decirlo como es magistrado, me preocuparía, es que ese interés general y las obligaciones legales queden en manos de alguien que tenga el poder de apagar un switch. Muchas gracias.